Descubrí en la forma en que él me hacía dudar de mí misma, todos los días. No fue un golpe, no fue un grito, no fue una escena que alguien pudiera señalar con el dedo y decir ahí empezó todo. Fue más sutil, más lento, como una humedad que se instala en las paredes sin hacer ruido y, cuando te das cuenta, ya está en todas partes. Al principio pensé que era estrés, cansancio, cosas normales de la vida adulta. Pensé que yo estaba exagerando. Pensé, muchas veces, que el problema era yo, y esa fue la primera victoria de él sobre mí. Me acuerdo del modo en que corregía mis palabras en público, siempre con una sonrisa, como si me estuviera ayudando. No fue así, decía, te estás confundiendo, y yo asentía, porque no quería quedar como dramática, como la esposa que hace escenas. Empecé a revisar mentalmente mis recuerdos, a dudar de detalles simples, si había dicho eso o no, si había pasado de esa manera o de otra. Cada pequeña corrección era una grieta nueva en la confianza que tenía en mí misma. Él nunca me dijo directamente que yo era incapaz. No hacía falta, bastaba con ese suspiro cansado cuando yo hablaba de mis ideas, con ese silencio largo después de que le contaba algo importante para mí. Bastaba con que mirara el teléfono mientras yo hablaba, y luego me preguntara por qué siempre necesitaba atención. Yo empecé a hablar menos, a elegir mejor mis palabras, a ensayar frases en mi cabeza antes de decirlas, como si estuviera rindiendo un examen constante. Había días en los que me despertaba sintiéndome pequeña, sin saber por qué. Días en los que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. No era tristeza exactamente, era confusión, una sensación persistente de estar fallando en algo que nadie me explicaba. Yo hacía todo lo posible por ser suficiente, más comprensiva, más tranquila, menos exigente, y cuanto más me esforzaba, más lejos parecía estar la versión de mí que alguna vez fui. Recuerdo una noche en particular. Le conté algo que me había dolido, algo que me había hecho sentir sola. No levantó la voz, no se enojó, me escuchó con atención y luego dijo, con total calma, que yo tenía una forma muy distorsionada de ver las cosas, que siempre exageraba, que por eso me costaba mantener relaciones sanas. Usó palabras bonitas, casi terapéuticas. Salí de esa conversación pidiendo perdón, no por algo concreto, sino por ser como era. Empecé a justificarlo frente a los demás. Es directo, pero no lo hace con mala intención. Dice las cosas así porque se preocupa. Me convertí en su traductora emocional, en la persona que suavizaba sus gestos, que explicaba sus ausencias, que convertía su frialdad en cansancio. Mientras tanto, yo me iba quedando sin voz, sin espacio, sin certeza. Lo más cruel es que, desde afuera, todo parecía perfecto. Él era admirado, respetado, un buen esposo, decían, y yo también lo creía. Me aferraba a esa imagen porque admitir la verdad implicaba aceptar que había permitido que alguien me desarmara por dentro sin darme cuenta. Implicaba reconocer que el amor, tal como yo lo estaba viviendo, me estaba borrando. Había momentos de lucidez, breves, incómodos, instantes en los que pensaba, esto no está bien, pero enseguida llegaba la culpa. ¿Y si soy yo la que no sabe amar? ¿Y si estoy siendo injusta? ¿Y si todas las parejas son así y yo espero demasiado? Esas preguntas se repetían como un eco, siempre empujándome de vuelta al mismo lugar, el silencio. Yo no tenía moretones que mostrar, no tenía pruebas evidentes, solo una sensación constante de estar caminando sobre un terreno inestable, de pedir permiso para existir. Y eso es lo que más me duele ahora, al recordarlo, cómo aprendí a minimizar mi propio malestar, cómo normalicé el desprecio envuelto en calma, la manipulación disfrazada de lógica. La vida doble de él no empezó con otra mujer, como muchos imaginan. Empezó ahí, en esa versión pública de esposo correcto, y esa versión privada que me hacía sentir invisible. Una vida en la que yo era un accesorio, una extensión,
alguien que debía adaptarse para no incomodar. Yo todavía no lo llamaba violencia, no sabía ponerle nombre, solo sabía que algo en mí se estaba rompiendo lentamente, y aún así, me quedaba, porque el daño psicológico no te empuja, te confunde, no te grita que te vayas, te susurra que no podrías hacerlo mejor, que nadie más te entendería, que exageras, que eres débil. Yo escuché ese susurro durante mucho tiempo, demasiado. No recuerdo un momento exacto en el que todo se volviera insoportable. No hubo un quiebre claro, ni una frase definitiva que marcara un antes y un después. Fue una acumulación, una suma de gestos pequeños, de ausencias, de miradas que evitaban las mías. Yo seguía intentando entenderlo, justificarlo, acomodarme. Creía que si lograba ser más flexible, más silenciosa, más fácil, entonces las cosas mejorarían. Esa idea se volvió mi rutina, cambiar yo para no incomodarlo a él. Empecé a dudar incluso de mis emociones. Si algo me dolía, lo analizaba durante horas antes de decirlo, y muchas veces decidía callar. Pensaba que tal vez estaba siendo exagerada, sensible de más, dramática. Él nunca me decía no sientas eso, pero encontraba la forma de invalidarlo. Decía que yo interpretaba mal, que siempre veía problemas donde no los había, que mi inseguridad terminaba creando conflictos innecesarios. Y yo le creía, porque cuando alguien a quien amas te habla con seguridad, empiezas a desconfiar de tu propio criterio. Había discusiones que terminaban sin gritos, sin portazos, sin lágrimas visibles. Terminaban conmigo sintiéndome culpable, confundida, pidiendo disculpas por cosas que no sabía explicar. Él parecía tranquilo, sereno, incluso afectuoso después. Yo, en cambio, quedaba agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional sin moverme del lugar. Me preguntaba cómo era posible que una conversación tan civilizada me dejara tan vacía. Con el tiempo, empecé a notar que mis recuerdos ya no me pertenecían del todo. Recordaba una escena de una manera y él la narraba de otra, siempre con más detalle, con más seguridad. Yo dudaba, pensaba que tal vez mi memoria me estaba fallando. Empecé a confiar más en su versión que en la mía. Esa fue una pérdida silenciosa, pero profunda, dejar de confiar en lo que una misma ve, siente y recuerda. Mis amistades también cambiaron, no porque él me prohibiera verlas, nunca lo hizo de forma directa, pero cada salida era seguida por un comentario, que esa amiga era muy negativa, que ese grupo no me hacía bien, que yo volvía diferente. Poco a poco, empecé a cancelar planes, a justificar ausencias, a quedarme más en casa, no porque quisiera, sino porque era más fácil. Menos explicaciones, menos tensión, menos culpa. Yo misma me fui aislando sin darme cuenta. Me decía que era una etapa, que todas las parejas pasan por momentos así, que el amor verdadero implica sacrificio. Me repetía esas frases como mantras, porque enfrentar la realidad era demasiado doloroso. La realidad era que ya no me sentía libre ni segura siendo quien era, que había empezado a medir cada gesto, cada palabra, cada emoción. Había noches en las que me acostaba a su lado sintiéndome profundamente sola. Él dormía tranquilo, y yo miraba el techo preguntándome en qué momento me había perdido. Pensaba en la mujer que fui antes, en mis opiniones firmes, en mi risa espontánea. Esa mujer parecía un recuerdo lejano, casi ajeno, y lo más inquietante era que no podía señalar exactamente cuándo había desaparecido. Intenté hablarlo de nuevo, muchas veces, siempre con cuidado, eligiendo bien las palabras. Le decía que me sentía insegura, que algo me estaba afectando. Él respondía con paciencia, con una lógica impecable. Decía que me amaba, que jamás me haría daño, que yo tenía una tendencia a autosabotearme. Usaba términos que sonaban razonables, maduros, y yo salía de esas charlas convencida de que tenía que trabajar más en mí, no en la relación. Empecé a leer sobre comunicación, sobre relaciones, sobre autoestima,
pero incluso eso se volvía confuso. Todo lo que leía parecía apuntar a que yo debía ser más fuerte, más segura, menos dependiente emocionalmente. Y yo intentaba, de verdad intentaba, pero cada intento chocaba con la misma pared invisible, su manera de hacerme sentir que nunca era suficiente, que siempre había algo que corregir. Lo que más me dolía era que, en los momentos en que yo parecía quebrarme de verdad, él se mostraba atento, presente, me abrazaba, me decía que estaba ahí. Esos gestos me devolvían la esperanza, me hacían pensar que tal vez todo era una mala racha, que yo estaba exagerando, que el amor todavía estaba intacto. Esos momentos eran como migajas que me mantenían allí, esperando el regreso de algo que nunca terminaba de llegar. Yo todavía no hablaba de violencia. Esa palabra me parecía demasiado grande, demasiado grave para lo que yo vivía. Pensaba que la violencia tenía que verse, que doler en el cuerpo. No entendía que también puede instalarse en la mente, erosionando lentamente la identidad, la seguridad, la voz. Yo solo sabía que cada día me sentía más pequeña, más dudosa, más desconectada de mí misma. Y aún así, seguía justificándolo, porque aceptar que alguien que decía amarme me estaba destruyendo por dentro implicaba derrumbar toda la historia que había construido. Implicaba admitir que el marido perfecto solo existía en la superficie, y yo todavía no estaba lista para mirar debajo. Hubo un momento en el que empecé a sentir vergüenza de mí misma, no de lo que hacía, sino de lo que sentía. Vergüenza por necesitar, por dudar, por estar triste sin una razón válida. Me decía que otras personas tenían problemas reales, que yo no tenía derecho a quejarme. Esa vergüenza fue otro silencio que se sumó a los anteriores, otro muro que levanté para no molestar, para no incomodar, para no provocar una reacción que después tendría que gestionar sola. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi cabeza. Me costaba dormir, me despertaba cansada, con una presión constante en el pecho. Había días en los que me sentía ausente, como si estuviera mirando mi propia vida desde afuera. Yo seguía funcionando, trabajaba, cumplía, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba siempre en alerta, esperando el próximo comentario, el próximo gesto que me recordara que algo en mí no estaba bien. Empecé a notar que él parecía más seguro cuanto más insegura me sentía yo. No lo decía, no lo mostraba de forma explícita, pero había una calma en su forma de moverse, de hablar, de decidir, que contrastaba con mi confusión permanente. Yo le consultaba todo, hasta las decisiones más pequeñas. ¿Qué ponerme? ¿Qué decir? ¿Cómo responder? Y cuando no lo hacía, cuando actuaba por mi cuenta, siempre había alguna observación posterior, algo que podría haber hecho mejor. Hubo una discusión que recuerdo con mucha claridad. Yo estaba cansada, agotada de sentirme cuestionada. Le dije que necesitaba espacio, que sentía que ya no podía ser yo misma. Él me miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Dijo que no entendía de dónde sacaba esas ideas, que él siempre había sido el mismo, que si yo me sentía así era porque tenía conflictos internos que no estaba resolviendo. No levantó la voz, no fue cruel, fue firme, y eso me desarmó por completo. Salí de esa conversación sintiéndome inestable, casi avergonzada por haber hablado. Pensé que tal vez estaba proyectando en él mis propios miedos. Pensé que tenía que ir a terapia, que tenía que trabajar en mí. Y fui, busqué ayuda, empecé a hablar de mis inseguridades, de mi sensación constante de insuficiencia. Pero incluso ahí me costaba poner palabras a lo que vivía, porque sin golpes, sin insultos directos, todo parecía difuso, difícil de explicar. Mientras tanto, él seguía con su vida, su trabajo, sus amistades, su imagen impecable. Yo lo acompañaba, siempre un paso atrás, siempre cuidando no decir nada que pudiera incomodarlo. En reuniones, él hablaba por los dos, tomaba decisiones que nos afectaban a ambos sin consultarme, y luego las presentaba como lo más lógico. Si yo dudaba,
Él se mostraba sorprendido. ¿No estás de acuerdo?, decía, como si mi desacuerdo fuera una anomalía. Había momentos en los que yo intentaba recuperar algo de mí, un comentario espontáneo, una opinión distinta, y la reacción era sutil, pero efectiva. Un silencio incómodo, una ceja levantada, un no es tan así. Yo aprendí a leer esas señales y a retroceder antes de ir demasiado lejos. Mi autocensura se volvió automática. Ya no necesitaba que él dijera nada. Yo misma me detenía. Empecé a sentir miedo de mis propias emociones. Miedo de enojarme, de entristecerme, de querer algo diferente. Porque cada emoción parecía convertirse en un problema a resolver, en algo que debía ser analizado, corregido, explicado. Yo dejé de sentir para no complicar. Y cuando dejas de sentir, también dejas de vivir plenamente. La idea de que él llevaba una vida doble empezó a aparecer como una intuición incómoda, no porque hubiera otra mujer, sino porque había dos versiones de él, la que todos veían y la que yo conocía, la pública y la privada, la comprensiva y la que, en la intimidad, me hacía dudar de mi valor. Esa contradicción me confundía, me hacía pensar que el problema tenía que ser yo, porque nadie más parecía verlo. Empecé a escribir, no para denunciar, no para confrontar, para no perderme del todo. Escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que me pasaba. Era una forma de anclarme a algo concreto, de dejar un registro de mi propia experiencia. A veces, al releerlo, dudaba incluso de eso. Pensaba que tal vez estaba siendo injusta, pero otras veces, al leer mis propias palabras, sentía una claridad dolorosa. Algo estaba muy mal. Aún así, seguía ahí, porque el daño psicológico no te empuja al abismo de una vez. Te va acercando lentamente, haciéndote creer que ese borde es normal, que siempre estuvo ahí. Yo todavía no sabía cómo salir, solo sabía que ya no era la misma, y que, en el fondo, empezaba a temer que nunca volvería a hacerlo. Hubo un día en el que me escuché a mí misma decir en voz alta algo que me sorprendió: no confío en mí. No se lo dije a él, se lo dije al espejo, casi como una confesión accidental. Y cuando esas palabras salieron, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque, por primera vez, estaba nombrando lo que me pasaba. Terror porque entendí hasta qué punto había llegado. No confiar en una misma es perder el suelo. Es caminar sin referencias, dependiendo siempre de la mirada del otro para saber quién eres. Empecé a notar que ya no tomaba decisiones sin una validación externa. Si alguien me preguntaba qué quería, mi mente se quedaba en blanco, no porque no tuviera deseos, sino porque había aprendido a desconectarme de ellos. Querer algo propio implicaba conflicto, explicaciones, desgaste, así que era más fácil adaptarme, decir que sí, sonreír, dejar pasar. Esa adaptación constante me estaba vaciando, pero yo todavía no lo veía con claridad. Solo sentía el cansancio. Él seguía siendo correcto. Esa era la parte más difícil de explicar. No había escenas evidentes, no había explosiones. Todo era limpio, prolijo, racional. Y precisamente por eso yo me sentía aún más perdida. ¿Por qué? ¿Cómo cuestionar algo que, en apariencia, funciona? ¿Cómo señalar un daño que no deja marcas visibles? Cada vez que intentaba hacerlo, terminaba dudando de mí, pensando que estaba exagerando, que estaba siendo ingrata, que estaba viendo problemas donde no los había. Hubo un episodio que me marcó profundamente. Yo estaba pasando por un momento personal difícil, algo que no tenía que ver directamente con la relación. Me sentía vulnerable, triste, necesitaba apoyo. Se lo dije, le expliqué cómo me sentía, con cuidado, midiendo cada palabra. Él me escuchó, y al final dijo que entendía, pero que yo tenía una tendencia a victimizarme, que eso no me ayudaba a crecer. Dijo que tenía que ser más fuerte, más objetiva. Salí de esa conversación sintiéndome avergonzada por haber pedido contención. Fue ahí cuando empecé a entender que no había espacio para mi fragilidad.
que mis emociones solo eran aceptables si no incomodaban, si no exigían nada. Yo podía estar bien, productiva, funcional, pero no rota, no cansada, no confundida. Esas partes de mí no tenían lugar, y entonces las escondí, incluso de mí misma. Empecé a preguntarme cómo había llegado hasta ahí, en qué momento había aceptado tanto. La respuesta no era clara, porque no hubo un inicio definido. Todo había sido gradual, pequeñas concesiones que, vistas en aislamiento, parecían insignificantes, pero juntas habían construido una realidad en la que yo ya no me reconocía, una realidad en la que mi voz era baja, mis límites difusos, mi autoestima frágil. La idea de irme empezó a aparecer como un pensamiento prohibido. Apenas se asomaba, yo la empujaba lejos. Pensaba en todo lo que perdería, en el miedo, en el juicio de los demás. Pensaba que tal vez no podría sola. Pensaba que nadie entendería. Ese miedo era parte del control, aunque yo todavía no lo llamaba así. Era una jaula sin barrotes visibles, sostenida por la duda y la culpa. Hubo días en los que fantaseaba con una vida distinta, no algo grandioso, algo simple, poder hablar sin miedo, poder equivocarme sin sentir que eso me definía, poder sentir sin pedir permiso. Esas fantasías me daban esperanza, pero también tristeza, porque me recordaban lo lejos que estaba de eso, y porque, en el fondo, no sabía si tenía la fuerza para alcanzarlo. Empecé a observarlo con otros ojos, no con enojo, sino con una atención nueva. Empecé a notar cómo desviaba conversaciones, cómo reformulaba mis palabras, cómo siempre terminaba teniendo razón, no porque gritara más fuerte, sino porque su discurso era sólido, coherente, convincente. Yo, en cambio, estaba siempre a la defensiva, justificándome, explicándome, pidiendo perdón. Esa asimetría empezó a hacerse evidente, y con ella, una pregunta incómoda. ¿Por qué siempre soy yo la que duda? No fue una revelación repentina, fue una toma de conciencia lenta, dolorosa. Empezar a aceptar que lo que vivía no era normal, que no era sano, que no era amor. Decir eso, incluso en silencio, fue difícil, porque implicaba soltar la imagen del matrimonio perfecto, la historia que yo misma había defendido frente a otros. Implicaba enfrentar la vergüenza de haberme quedado tanto tiempo. Aún así, no me fui de inmediato. La claridad no siempre trae acción, a veces solo trae más miedo. Yo estaba en ese punto, viendo la jaula, pero todavía sin saber cómo abrirla, con la sensación de que algo tenía que cambiar, aunque no supiera cómo ni cuándo, con la certeza creciente de que, si seguía así, terminaría perdiéndome por completo. Y en medio de esa confusión, empecé a hacer algo pequeño pero decisivo: escucharme. No siempre, no perfectamente, pero un poco más. Prestar atención a esa incomodidad persistente, a ese nudo en el estómago, a esa voz interna que, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a decirme que yo no estaba equivocada, que lo que sentía tenía sentido, que mi dolor era real. Y esa idea, frágil pero poderosa, empezó a cambiarlo todo. El día en que acepté plenamente que no estaba equivocada no fue un día heroico. No hubo valentía repentina ni una decisión firme tomada frente al espejo. Fue un día común, demasiado común. Estaba haciendo algo simple, casi mecánico, y de pronto me invadió una claridad incómoda. Yo ya no podía seguir viviendo así, no porque él fuera monstruoso en cada gesto, sino porque yo había dejado de existir para sostener esa calma falsa. Y eso también era una forma de destrucción. Empecé a sentir una tristeza distinta, no la tristeza de sentirme insuficiente, sino la tristeza de darme cuenta de cuánto había cedido, de cuánto había callado, de cuántas veces había puesto en duda mi percepción para proteger una relación que no me protegía a mí. Esa tristeza no era confusa, era clara, y, aunque dolía, también traía algo nuevo, una sensación de honestidad conmigo misma. Ya no podía desoír lo que sentía.
Cada conversación repetía el mismo patrón y yo lo veía. Cada gesto sutil tenía ahora un significado que antes me negaba a reconocer. No porque hubiera cambiado él, sino porque había cambiado mi forma de mirarlo. La vida doble se hacía evidente, el hombre correcto para el mundo y el hombre que, en la intimidad, necesitaba que yo dudara para sostener su lugar. Empecé a poner límites pequeños, no declaraciones grandes, no amenazas, cosas mínimas, decir que no cuando algo no me parecía, no justificarme de inmediato, guardar silencio cuando antes habría pedido perdón. Esos gestos generaban tensión. Él lo notaba, me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba distinta, y yo, por primera vez, no tenía una explicación elaborada, solo decía que necesitaba pensar, que necesitaba espacio. Decir eso me daba miedo, pero también una sensación de dignidad que había olvidado. Hubo resistencia, no violenta, no explícita, resistencia envuelta en preocupación, en preguntas razonables, en intentos de volver a la normalidad. Yo entendí entonces que la normalidad que él quería era la que me mantenía callada, y ya no podía volver ahí sin traicionarme por completo. El momento de irme no fue impulsivo, fue silencioso, fue una acumulación de certezas que ya no podía desmentir. No me fui porque dejé de amar, me fui porque empecé a amarme un poco más, porque entendí que el amor no debería hacerte dudar de tu valor, de tu memoria, de tu voz, porque comprendí que vivir en constante confusión no es un precio razonable por ninguna relación. Cuando finalmente tomé distancia, el vacío fue enorme, no la libertad inmediata que muchos imaginan. Hubo miedo, culpa, soledad, dudas, muchas, pero había algo que no estaba antes: claridad. Podía pensar sin que alguien corrigiera mis pensamientos, podía sentir sin tener que explicarme, podía recordar sin cuestionar cada detalle. Eso, para mí, fue un alivio profundo. Reconstruirme llevó tiempo. Aprender a confiar de nuevo en mí fue un proceso lento y desigual. Hubo días de retrocesos, de nostalgia, de tentación de volver a lo conocido, porque lo conocido, aunque duela, a veces parece más seguro que lo desconocido. Pero cada vez que dudaba, volvía a esa verdad simple que había descubierto: yo no estaba loca, no estaba exagerando, no estaba equivocada. Hoy puedo decirlo con una calma que antes no tenía. La violencia psicológica no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de lógica, de cuidado, de amor maduro, y por eso es tan peligrosa, porque te convence de que el problema eres tú, te borra sin tocarte, te rompe sin dejar marcas visibles. Yo sobreviví a eso no porque fuera más fuerte, sino porque dejé de ignorarme, porque escuché esa voz interna que había sido silenciada durante tanto tiempo. Una vida en la que no tenga que justificar mi dolor para que sea válido. No cuento esta historia para señalarlo a él, sino para nombrar lo que me pasó, para que otras personas puedan reconocerse en estas palabras, para que alguien, en algún lugar, entienda que no necesita pruebas físicas para validar su sufrimiento, que sentirse despreciada, confundida, minimizada, también es una forma de violencia. Yo pensé que tenía un marido perfecto, y durante mucho tiempo defendí esa idea incluso contra mí misma. Descubrir su vida doble fue doloroso, sí, pero más doloroso fue descubrir cuánto había dudado de mí para sostenerla. Recuperarme de eso fue el verdadero desafío, y también el verdadero comienzo.